La presunción de inocencia es uno de los preceptos fundamentales de la justicia en cualquier lugar del mundo, pero hay razones para preservar esta presunción de inocencia, esta presunción que dice que todos somos inocentes mientras no se nos demuestre ser culpables de algún delito ante un tribunal que lleve nuestro caso. Yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Luis de la Barreda. Él ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha sido también pues, el titular del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Luis, por estar con nosotros. ¿Por qué es importante la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es uno de los principios más importantes de una sociedad democrática. Es un valor democrático de excelencia porque nos permite defendernos de una acusación injusta, porque nos permite la oportunidad de echar abajo una acusación, porque sin presunción de inocencia estamos ante los juicios inquisitoriales, ante los juicios que se seguían ante los tribunales inquisitoriales, donde uno de antemano era culpable. Si el acusado no confesaba, se le torturaba, y una vez que confesaba, se le llevaba de nuevo ante los inquisidores, y si no confesaba, volvía a la cámara de tormentos, hasta que se lograba su confesión y se le enviaba a la hoguera, o bien hasta que se le dejaba completamente maltrecho, con huesos rotos, etc. La presunción de inocencia es la defensa del gobernado frente a las posibilidades de un poder arbitrario, de un poder tiránico. Ahora, se supone que nuestra Constitución, incluso recientemente, se le añadió un precepto garantizando la presunción de inocencia. Se decía antes que estaba garantizada, aunque no lo decía expresamente, pero tenemos esta adición reciente de hace algunos años en que se garantiza la presunción de inocencia y sin embargo estamos empezando a ver una serie de medidas, algunas se están aplicando ya, congelamiento de cuentas, personas que no han sido acusadas, encarcelamiento con prisión preventiva oficiosa para personas que no han sido encontradas culpables y que no son peligrosas. Eh, y además hemos visto una serie de propuestas para modificar la ley penal, las leyes penales de nuestro país y eliminar de forma virtual la presunción de inocencia. ¿Te preocupa? Me preocupa mucho, me suscita un gran rechazo porque estas reformas, estas propuestas de reformas que han circulado, aunque no se han presentado oficialmente, significarían, Dicen que se iban a presentar y que se retiraron precisamente por los cuestionamientos, ¿no? así es. Ujú. Y la reacción que ha habido en los medios, en los círculos académicos, en los círculos intelectuales, ha sido muy saludable porque es una sociedad civil que dice no podemos aceptar este tipo de leyes. Estas leyes dejarían al gobernado absolutamente a merced del poder que puede ser arbitrario de los gobernantes. La acusación puede ser una acusación eh, muy seria, pero tiene que probarse ante un juez. Y si a una persona le congelan cuentas, si a una persona la privan de su libertad sin que pueda siquiera defenderse, estamos ante una situación sumamente grave. Ya está ocurriendo, ya tenemos un arraigo que permite que una persona esté detenida por un tiempo. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia en reiteradas ocasiones ha señalado que el arraigo es inconstitucional, ¿no? Aquí pasa una cosa que fue un verdadero golpe bajo. La Suprema Corte declaró inequívocamente que el arraigo era inconstitucional. Entonces lo que hizo el llamado Poder Constituyente Permanente fue meter el arraigo a la Constitución para que ya no pudiera Declararse decirse como que es inconstitucional. inconstitucional. Esto es un golpe bajo. El arraigo va contra principios elementales que tienen que ver sobre todo con esto. En una sociedad democrática se investiga para detener. Una vez que se tienen pruebas sólidas, se detiene al presunto Con el arraigo se está culpable deteniendo a alguien para poderlo investigar mejor, ¿no? para poder investigar. Y hay datos estadísticos, en el 95% de los arraigos no se encuentran pruebas. Entonces, el arraigado queda posteriormente en libertad, pero mientras ya se le echó a perder la vida.
ya se afectó su fama pública, ya perdió el empleo, posiblemente ya se le agrió el vino interior. Y ahora, con estas propuestas de reformas, hay un arraigo paralelo. En los casos de detención urgente decretada por el Ministerio Público, si el delito es de difícil prueba, si las pruebas que tienen que hacerse son más o menos numerosas, se puede prolongar la detención sin que la Constitución señale un límite, porque el arraigo tiene actualmente un límite de 80 días, 40 días que pueden duplicarse. Entonces, ahora con estas propuestas habría un arraigo paralelo, donde no habría en la Constitución un límite para el Ministerio Público de mantener retenida a una persona. Este límite lo fijarían las leyes secundarias. Tenemos el caso de que por decreto se ha decidido ahora que los evasores fiscales son miembros del crimen organizado. A ver, yo te presento mi caso. Yo no soy, y eso que conozco de economía, yo no soy un experto, yo no puedo hacer mi declaración de impuestos. Siempre hay discrepancias, siempre hay discusiones con el SAT de que esto sí se puede, esto no se puede, y lo vemos constantemente a través de litigios. Pero ahora, si se te acusa de una evasión fiscal, pierdes todas tus garantías individuales. ¿Estoy mal o sí debo preocuparme? Y pregunto que si estoy mal porque lo que me dicen las autoridades es que no te preocupes, eso es solo para los malos. Pero ¿quién decide quién es el malo? Es una medida totalmente arbitraria. A lo largo de toda la historia, muchos de los señalados como malos por el poder finalmente han resultado absueltos y se ha demostrado que no eran malos. Por eso es tan importante un juicio imparcial ante un tribunal imparcial donde el acusado tenga todas las posibilidades de defenderse. Y por eso es importante de que antes de que se aplique cualquier medida en su contra, se le condene por un juez. Y la Constitución lo dice, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones y de sus derechos, sino ante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Cómo es posible que un gobierno progresista que surge de un movimiento progresista esté aplicando, esté legislando estas medidas que pues mucha gente considera que son reaccionarias, que son retrógradas? Bueno, lo primero que diría, Sergio, por lo general coincidimos y yo siempre te leo y te escucho con gran atención y con admiración, pero no creo que estemos ante un gobierno progresista. Muchas de sus medidas son profundamente reaccionarias, muchas de sus medidas son verdaderos retrocesos para el país. Entonces, en este caso, estamos hablando de medidas que son medidas propias de un régimen autoritario. ¿Estamos viviendo un régimen autoritario? Estamos viviendo un régimen autoritario. Felizmente todavía tenemos libertad de prensa, felizmente todavía hay división de poderes, pero cada vez son más los pasos para que estas libertades se vean seriamente restringidas y en algunos casos oprimidos. ¿Qué le dices a la gente que dice necesitamos estas leyes más estrictas porque antiguamente los tribunales estaban simple y sencillamente liberando a todos los criminales? Que una cosa es señalar casos concretos donde un juez por corrupción, por ligereza, liberó indebidamente a una persona, y otra cosa es tirar el agua sucia de la bañera con todo y niño. Una cosa es decir, bueno, en ese caso el juez se equivocó, y otra cosa es decir que ya no haya garantías, que todo acusado sea previamente condenado. Conocemos muchísimos casos, donde una persona fue injustamente acusada, donde estuvo en prisión preventiva, donde estuvo bajo arraigo, etcétera, y finalmente fue absuelta porque no había pruebas de que fuera culpable. Las Naciones Unidas han emitido un documento en el que desaconsejan la prisión preventiva. Dicen que se debe utilizar solamente de manera excepcional. No dicen que nunca, dicen que de manera excepcional. ¿Qué opinas de esa posición? La prisión preventiva es injusta siempre, porque es una pena anticipada a la declaración de culpabilidad de una persona. Es castigar antes de que te juzguen. Sí. Sin embargo, entiendo que en algunos casos, por ejemplo, en el del mocha orejas, por señalar un ejemplo extremo, puede ser aceptable esa prisión preventiva. En el caso de un asesino serial contra el que se sabe desde el principio que hay pruebas muy fuertes, en casos así. Pero en general, una persona debiera enfrentar su proceso en libertad. Y hoy hay medidas para que no evada la acción de la justicia.
como Los brazaletes. exactamente, ¿no? Donde todo el tiempo puede ser ubicado. Se le retira el pasaporte, etcétera. ¿Qué pasa en otros países del mundo, en los países democráticos donde se respetan las garantías individuales? ¿Qué ocurre? En los países democráticos la prisión preventiva es totalmente excepcional y en ocasiones la acusación es muy seria, muy severa y sin embargo el acusado la enfrenta en libertad provisional. Tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos hay un criterio de peligrosidad para poder aplicar la prisión preventiva y hay el criterio del riesgo de que alguien se pueda evadir. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Rosario Robles, alguien que tiene aquí sus propiedades, que no tiene recursos y sin embargo se le aplicó prisión preventiva. ¿Cómo ves eso? Fue una enorme injusticia. Mira que puedo yo estar completamente en desacuerdo políticamente con Rosario Robles o con cualquier persona. Rosario Robles está siendo víctima de un abuso. No había ninguna razón para no concederle la libertad provisional. No debe estar en prisión O preventiva. sea, sí debía estar siendo investigada, pero no, Claro, debería claro. enfrentar el juicio en libertad. No puedo dejar de recordar, Sergio, Ujú, que ella consintió también una grave injusticia cuando fue jefa de gobierno. ujú. La injusticia cometida contra los acusados por el Paco Stanley, por el homicidio de Paco Stanley. Ella sabía que eran inocentes y por no contrariar al procurador Samuel del Villar, consintió en que esos inocentes estuvieran presos. Pero eso no justifica de ninguna manera que ella ahora esté siendo a su vez víctima de una injusticia. Los derechos humanos son para los buenos y para los malos, para los justos y para los injustos. ¿Qué deberíamos hacer? Yo me imagino que no tenemos una ley perfecta. ¿Qué modificaciones harías para pues, impedir que gente muy peligrosa salga constantemente, que tengamos esta puerta giratoria de que la gente es detenida y de inmediato salen en libertad a cometer otra vez delitos y al mismo tiempo pues, garantizar la presunción de inocencia? Cuando una persona sale en libertad provisional y enfrenta el juicio en libertad, la gente piensa que ya quedó Que ya quedó libre en libertad definitivamente, que está definitivamente. absuelto. Y esto se debe, entre otras cosas, a que los procesos duran demasiado. Si los procesos fueran mucho más breves, lo cual creo que sería perfectamente posible, Que la Constitución dice que deben ser breves, que, ¿no? que Que deben habla ser de la breves. oportunidad de la Y si aplicación de así la ley. fueran, bueno, una persona estaría libre, pero en poco tiempo, si se le encontrara culpable, sería reaprendida y cumpliría su pena. Entonces ya no quedaría esta impresión de que la libertad provisional equivale a una libertad definitiva. ¿Habría que cambiar las leyes o es simple y sencillamente una cuestión de eficacia de nuestro sistema judicial? Es una cuestión de eficacia, es una cuestión de que tiene que ver con el número de jueces, con la carga de jueces, con el número de ministerios públicos, con la carga que tienen los ministerios públicos, con los sistemas más adecuados o más inadecuados para llevar a cabo la procuración y luego la administración de justicia. Estamos viendo hoy que pues, quienes defendían las garantías individuales, los derechos humanos, hoy dicen que quienes siguen defendiéndolos son enemigos del régimen, son chayoteros, son villanos, son corruptos y quieren defender privilegios. ¿Qué les puedes decir? Porque finalmente tú eres alguien que militaste en la izquierda toda la vida, desde que yo recuerdo. Que se están portando siguiendo los peores tics del estalinismo. Se defienden discursivamente los derechos humanos en la oposición y una vez en el poder se atacan y se defiende que se ataquen. Entonces creo que es una postura muy triste, muy vergonzosa. Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, doctor Luis de la Barreda, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se llamaba todavía del Distrito Federal, también extitular del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por esta conversación. Sergio, mil gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, gracias por hacer posible este programa. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.
Con la aprobación del TEMEC por los Congresos de México, Estados Unidos y Canadá, se cierra el primer capítulo diplomático de América del Norte, especialmente entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña presidencial mexicana de 2018, el ambiente geopolítico se observaba complicado en la relación entre México y Estados Unidos, en el caso, como ocurrió, del triunfo de AMLO. Un presidente de izquierda con uno de derecha que es Trump. Era difícil tener puntos de acercamiento. Sin embargo, a un año del gobierno de López Obrador, la relación entre ambas naciones fue, entre comillas, ejemplar. Sí, ejemplar. La colaboración entre ambos presidentes y los acuerdos son razonables, incluso a diferencia de gobiernos demócratas. Todo se resume en un solo comentario que hizo Trump recientemente en la relación con López Obrador. Me gusta mucho el presidente, refiriéndose a López Obrador. Me llevo bien con él, mucho mejor que con el anterior, y en teoría es un presidente socialista, pero creo que es un buen hombre.